Aleluya. Quiero invitarle que abran sus Biblias. Ya hemos hablado de la madre, hemos orado por la madre, ya yo puedo hablarle de otro tema. No pude evitarlo porque durante más de una semana este tema ha estado gravitando en mi corazón. Y quiero descargar esta responsabilidad. El pasaje bíblico está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Y el tema que tengo para compartir con ustedes es el llamado al amor apasionado. El llamado al amor apasionado. Y dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo tan especial. Gracias por tu presencia. Estamos delante de ti y lo hacemos con humildad de corazón. Pedirte que tenga misericordia de nosotros, Padre, y que use tu palabra para bendecir nuestras vidas. Solo úsame como instrumento tuyo. Padre, como instrumento tuyo es la única manera que puedo hacer algo de valor, porque sin ti nada soy. Toda la gloria, toda la honra es tuya. Gracias por moverte en este lugar. Gracias por tocar las vidas. Gracias por romper yugos. Gracias por sanar a los enfermos. Gracias por liberar a los que están atados por espíritu inmundo. Gracias por tu obra, Señor. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el todopoderoso y nosotros te alabamos y te damos gracia. Irrumpe como tú sueles hacerlo y haz como tú quieras, Señor. Como tú quieras. Padre, como tú digas, como tú lo determines, pero obra entre nosotros y glorifica tu nombre
Aleluya. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. El llamado al amor apasionado. Cuando el apóstol Juan escribió la visión del día del Señor que registró en el libro de Apocalipsis, fue que él escuchó a Jesús. Y escuchó a Jesús decir: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estos son los nombres de 7 iglesias en el versículo 11 de Apocalipsis 1. Este pasaje nos presenta la carta que el Señor Jesús envió a la iglesia de Éfeso. Si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que fueron 7 cartas, a cada iglesia una carta. Pero hoy vamos a hablar de la carta que le fue enviada a la iglesia de Éfeso. Si se portan bien, luego hablaremos de las otras cartas. Algunos creen que esta iglesia fue establecida. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Éfeso. Fue establecida por Aquila y Priscila y Pablo en su primer viaje misionero. En su segundo viaje, Pablo estuvo allí 3 años. Posteriormente, Timoteo estuvo predicando allí y se asume que fue pastor por un tiempo de esa iglesia. Y finalmente, el apóstol Juan pasó sus últimos años de vida en esa iglesia. Si a juzgar vamos por lo dicho, tuvo buenos pastores la iglesia. A Pablo, Priscila y Aquila, Timoteo y Juan. ¿Les suenan esos nombres? Al hablar de la iglesia de Asia, es importante presentar los siguientes datos. Éfeso era la principal ciudad de Asia, pero además de ser la principal ciudad de Asia, era el puente de 3 continentes: África, Europa y Asia. Era una ciudad importante. Allí se encontraba el templo de Diana o Artemisa. Ese templo fue una de las 7 maravillas del mundo. Y también estaba en Éfeso el teatro más grande del mundo de ese tiempo, con capacidad para 50,000 personas. Bueno, era la época, porque ahora hay estadios con mucha capacidad. Como era importante como centro de viaje, el apóstol Pablo pasó por la ciudad y, de acuerdo con su costumbre,
entró en la sinagoga y dice la palabra, y discutía con los judíos. Hechos capítulo 18, versículo 19. Dice, y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estamos hablando que cuando Pablo llega allí no había iglesia, pero comenzó, como él solía hacerlo, a discutir con los judíos en la sinagoga. Seguimos hablando de esta gran ciudad. La riqueza material de Éfeso pasó a la riqueza cultural. Era una ciudad llena de arte, ciencia y cultura. Pudiera decirme alguno, pastor, yo vine a oír palabra de Dios. Bueno, le estoy hablando del contexto. Le estoy hablando del trasfondo cultural, para que usted, cuando yo le esté hablando de Biblia, sepa que hay un lugar donde se dieron los eventos. En esta tierra los eventos se dan en lugares y hay que conocer esa cosa. Y contaba con una gran biblioteca. También era la sede de los Juegos Iónicos, competencia deportiva al estilo de las Olimpiadas de toda Asia Menor. Esta era la ciudad con mayor influencia de la cultura y pensamiento griego. Si quiere darse cuenta o ampliar un poquito más de este conocimiento, lea tranquilamente en casa el capítulo 19 de los Hechos entero. Pablo era un hombre aguerrido. Él no le importó la calidad de la ciudad. Al contrario, lo vio como una oportunidad para establecer allí una iglesia. Seguimos hablando un poquito del comienzo de esta iglesia. Pablo dejó, como dijimos, a Priscila y Aquila en Éfeso mientras él iba a Jerusalén. Esto estaba ayudando a formar la iglesia de Éfeso, porque Aquila y Priscila eran una pareja bien instruida y eran de confianza del apóstol Pablo. Se registra en el capítulo 18, versículo 24 al 26, de un orador talentoso llamado Apolo, que llegó a la ciudad de Éfeso y comenzó a hablar con precisión y de nuevo lo concerniente al Señor. Veamos lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 26 al 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aún solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Tenían visión Priscila y Aquila, vieron el potencial, le dijeron: muchachos, ven acá, tú nos vas a ser útil aquí, pero necesitas ser ayudado en algunas áreas. Y lo más importante es que él no le dijo que no. Él no dijo: yo soy elocuente, a mí yo no necesito ayuda. No,
Se fue aparte y allí lo instruyeron. Y dice el versículo 28 que asistido por este equipo de esposo, le dieron una comprensión más precisa de los caminos de Dios. Apolo llegó a un punto que refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Valió la pena invertir en este caballero. Y no solamente eso, sino que luego él fue mentor de Pablo, fue mentor de Marco, y Pablo fue un extraordinario ministro del Señor, y también Marco, el primer evangelio que se escribió, lo escribió Marcos. Aleluya. No hay razón para ver amén todavía, ni se lo voy a pedir. La visita inicial de Pablo a Éfeso y la poderosa predicación de Apolo marcaron el comienzo de la iglesia en Éfeso, llamada simplemente Iglesia de Éfeso. Apocalipsis 1. La próxima vez que Pablo pasó por la ciudad, encontró algo importante. Encontró que alguna persona, entre ellas como 12 hombres, se habían convertido en discípulos. Y para nosotros la palabra es importante, ¿verdad que sí? La palabra discípulo. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Yo quiero que usted vea que hay una diferencia aquí entre el bautismo de Juan y el bautismo en el Espíritu Santo. Véalo para que no se deje engañar. Gloria al Señor. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Juan bautizó, en otra palabra, cuando la gente se convierte, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Este es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esta es una de las razones porque nosotros creemos en el bautismo, en el Espíritu Santo, esa investidura después de ser convertido y con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Y dice el versículo 7 que eran como 12 hombres. Me parece que cuando Pablo llegó allí se alegró y dijo: bueno, la iglesia está avanzando. Amén. Como podrán ver, varios eventos notables tuvieron lugar en Éfeso. El capítulo 19 de Hechos 11 al 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Dónde está ocurriendo eso? En Éfeso, en el contexto donde se está levantando esta iglesia, que luego llegaría a ser una iglesia poderosa. Y sigue diciendo en el versículo 17 al 20: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso,
así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Y qué pasaba en ese ambiente? Así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Pueden alabar a Dios? Estos acontecimientos hicieron que la iglesia de Éfeso creciera, y que creciera aún más. Se convirtió en una congregación considerablemente grande y sirvió como un centro importante para predicar el evangelio en Asia, en lo que ahora es el oeste de Turquía. Pablo escribió una carta luego a estos hermanos, y en esa carta usted puede encontrar contenido, informaciones adicionales sobre su ministerio en esa ciudad. El mensaje a la iglesia de Éfeso nos ayuda a comprender cómo es la relación de Cristo con su iglesia. Y aquí nosotros vemos, y voy a pedir un poquito de agua, no acostumbro, pero hoy parece que lo necesito. Gracias. La amonestación a esta iglesia dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y a mí me gusta la descripción de quien escribe. Ya ustedes saben quién es. Quien envía esta carta, o quien le dicta esta carta a Juan, es Jesús. Indudablemente es Él. Aleluya. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es lo que le dice? Y aquí sí yo quiero que usted preste atención. ¿Qué es lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso? Capítulo 2. Versículo 1 al 7. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Aleluya. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Qué piropo! Tremendo. Tremendo elogio. Era una iglesia que llegó a tener influencia poderosa en esa región. Jesús
la califica como una iglesia que tenía la capacidad de soportar a los malos. Y usted se preguntaría, ¿y en la iglesia hay gente malo? Pregúntele al que está a su lado, ¿en la iglesia hay gente malo? Tuvo la capacidad de probar a lo que se llamaban ser apóstoles, pero eran falsos, eran mentirosos. Y le dice el Señor, y ha sufrido, ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y algo importante, no has desmayado. Pero tengo contra ti. Qué caballero tan especial. Es un principio de relaciones humanas. Decir lo bueno lo primero. Cuando usted sabe que una persona usa los principios de relaciones humanas y comienza a decirle cosas buenas, usted está esperando el golpe. Porque al final, después de ponerle aceite, le dice, el Señor primero le dice todo lo bueno. Entonces le dice, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. ¿Recuerdan el tema? El llamado al amor apasionado. Y mi esposa en el matutino me hizo la plataforma hablando del amor. Ella no sabía que yo iba a predicar de esto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tiene esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amados hermanos y hermanas, al analizar esta instrucción de Cristo, notamos que Jesús le dijo a los miembros de esta iglesia que conocía sus obras, su paciencia, su actitud a los que practicaban el mal. Cristo sabía que la iglesia había hecho un buen trabajo en la ciudad de Éfeso, que había sido un ejemplo en toda Asia. También conoció que los miembros de esta congregación habían detectado a los falsos maestros a través de la palabra, lo que decían ser apóstoles sin serlo. Ellos lo apartaban y permanecieron fieles. No es la primera vez en la historia que en la iglesia surgen movimientos extraños, y especialmente la iglesia que crecen. Pero siempre habrá gentes de Dios, siempre habrá gente puro, siempre habrá gente de fundamento. No tenga miedo. A veces pudiéramos pensar que la barca se va a hundir. No se va a hundir. Jesús va en la barca. Aleluya.
Esa es la mejor señal de que la barca nunca se va a hundir. En los versículos 2 al 3 del capítulo 2, él le dice, y repito, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ha probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, la historia de esta iglesia era una historia brillante. Como ya vimos, vivió tiempo glorioso y Jesús la elogia por esto. Pero el asunto no es cómo se comienza, el asunto es cómo se termina. Y yo decía hace un momento, el tiempo es el mejor testigo. Aleluya. Llámelo usted la prueba del tiempo. El tiempo dice exactamente lo que somos. Después de Jesús alabar a la iglesia de Éfeso por las buenas obras que había hecho, le dijo que tenía algo contra ellos. Y ese algo es que habían perdido su primer amor. El significado del primer amor en este mensaje a la iglesia de Éfeso es que habían perdido el celo y el compromiso con Dios que tenían estos cristianos antes, cuando inicialmente aprendieron el camino de la vida de Dios. Cuando la congregación comenzó, debe haber sido emocionante para estos miembros ver los milagros. ¿Milagros como cuáles? Cuando llevaban los libros de magia y lo echaban ahí en un montón para quemarlo, y el precio era como 50 siclos de plata. Cuando los endemoniados eran libertados, cuando el famoso templo fue desacreditado, porque cuando el evangelio tomó su auge a través de esta iglesia, había un negocio que tenían con el templo de Artemisa, de vender templillos, y la gente ya no lo compraba, cayó el negocio, empresarios cayeron en quiebra. Y yo me imagino, hermano, que era maravilloso estar en esta iglesia. Cualquiera se hacía miembro de esa iglesia. En ese momento habían milagros, había impacto en la predicación del evangelio en la ciudad y en la región. Pero, como explica el registro de la Biblia, versículo 17 al 20, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Era magnificado el nombre de Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y lo quemaban delante de todo. Me parece que era algo extraordinario.
Cuando uno se entera por primera vez del camino de la vida de Dios, es bastante natural sentir entusiasmo, sentir celo, deseo de aprender, deseo de vivir de acuerdo con las instrucciones de la palabra. Pero con el tiempo, alguno lo nuevo le puede desaparecer y el entusiasmo de uno por Dios puede desvanecerse o apartarse. Y precisamente, amados hermanos, esto fue lo que le sucedió a los miembros de la iglesia de Éfeso. Con el tiempo, ellos comenzaron a alejarse de Dios, comenzaron a perder el apetito de las cosas del Señor. El tiempo comenzó a diluirlo, como ha pasado en esta iglesia también. Hay gente que el tiempo lo ha consumido, hay gente que el tiempo lo ha diluido, pero hay otros que mientras más pasa el tiempo están más vivos, están más encendidos, tienen más fuego, tienen más aspiraciones, y eso lo hace el Espíritu Santo. Ya puede ir soltando sus amén. Gloria. Aleluya. Por tanto, cuando el Señor dice a la iglesia de Éfeso que había abandonado el primer amor, le quiso decir que para ellos Dios ya no era lo mejor, ya no era lo más importante, ya no era lo principal, ya no estaba antes de sus propias pasiones. Ellos habían puesto antes de Dios a otras personas o a otra cosa. Hay a mucha gente en este tiempo que le pasa igual. El evangelio comienza a perder el sabor, y eso comienza en pequeño desliz de la vida, en la decadez de prácticas espirituales que debemos hacer constantemente para no perder el apetito. Aleluya. De renovarse, como dice la palabra de Dios, constantemente, porque estamos inmersos en un mundo lleno de pecado. Estamos siendo bombardeados a través de los medios de comunicación, bombardeados por falsos apóstoles, bombardeados por falsos maestros. Si abre las redes, va a haber predicadores de todos los calibres allí, va a haber apóstoles mentirosos, va a oír gente que dan informaciones contrarias a la doctrina que tú has aprendido, y te puede ir amordando a eso. Esa cosa tú la quieres oír, el diablo te la va a poner fácil y la va a oír, y te va a ir durmiendo, como hace los vehículos. Cuando uno se monta en un vehículo, uno tiene que tener cuidado con el monóxido de carbono, porque es peligroso. Eso es un mata de manera lenta y es un veneno letal. Si usted deja a un niño en un vehículo y le entra ese gas, ese humo, la gente o un adulto lo va absorbiendo sin darse cuenta y se va durmiendo, y cuando viene a darse cuenta ya no puede hacer nada y está muerto. El diablo es experto en hacer cosas para atrapar a cualquiera. Él no le importa el rango, no le importa que sea ministro con credenciales, no le importa que sea ministro de carrera, no importa que sea hombre o mujer que tengan muchos años. Él sabe anestesiarlo, usa razones que parecen lógicas y lo atrapa.
Y cuando usted quiere despertar, está atrapado. Le pasa como lo que se comienzan a ingerir drogas, estupefacientes, comienzan de juego. Hay personas que se han iniciado en la droga porque alguien estaba consumiéndolo y le hizo así un día. Y él fue, tírate uno. Y tuvo una experiencia que le gustó. Y volvió la segunda vez, la tercera, la cuarta, la quinta. Llegó un momento que ya no podía vivir sin eso, atrapado por los tentáculos del pulpo. Y ahora quiere salir y no puede. Yo he tenido que tratar personas que quieren salir y no pueden. Hemos tenido que llevarlo a un centro de rehabilitación. Tenemos un centro que tiene una celda como si fuera una cárcel, que la familia y él tienen que firmar para estar un mes entero ahí rompiendo vicio. Y el cristiano que cae en esa tranquilidad luego no puede levantarse. Le da hasta vergüenza. El diablo le pone vergüenza. Una vergüenza diabólica. Aleluya. Pero si usted ha caído en esa, levántese. Lo único que tiene que hacer es levantarse. Si ha perdido el primer amor, a veces nos gozamos tanto hablando con alguien, nos gozamos con criticar la iglesia, con criticar a los hermanos, con criticar a los pastores, y no sabemos que estamos bebiendo veneno. ¿O es que usted no lee la Biblia? Y se está envenenando poco a poco. Llega un momento que usted oye tanta crítica que ni el mensaje del pastor lo bendice. Recuérdese que Jesús no pudo hacer milagro entre sus hermanos porque ellos lo criticaban. Y a quien usted critica, el sermón de ese no lo va a bendecir a usted. Quizá usted esté por compromiso, pero ya no está siendo bendecido con esa palabra. Sin embargo, hay gente que dice: yo espero que llegue el domingo, yo quiero escuchar el sermón de mi pastor, porque ese sermón me bendice y lo va a bendecir. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora bien, como Dios es tan bueno, hermano, Dios es tan misericordioso y Él no quiere ver a nadie caído. Él le dice, para recuperar el primer amor, le dice que tienen que hacer 3 cosas. Wow. Gloria a Dios. ¿Cuál es la primera? Recuerda de dónde ha caído. Acuérdate, la vida cristiana es una guerra contra el pecado, contra Satanás, contra el mundo y la carne. Nunca debemos ceder ante estos enemigos espirituales. Y no es usted nada más, somos todos. Todos tenemos esos enemigos. No importa que usted hable en lengua, que dance, que usted mueva la cabeza y que usted sea el santito, la santita, usted tiene sus enemigos. Son sus enemigos y quieren destruirlo. Y quieren dañarlo. Mientras más alto esté, mientras más duro cante, mientras más duro predique, lo quiere destruir el diablo. Lamentablemente, muchos han cedido a esos enemigos y han caído de la gracia y están enredados y hoy ni siquiera saben lo que son. No saben si son cristianos, si son evangélicos o qué. Y hasta vienen a la iglesia pero no saben. Están anestesiados.
ni padecen ni sienten. Perdieron la sensibilidad espiritual. Tenga cuidado con darle su oído a ese tipo de gente en términos de vida espiritual. Yo no le digo que sea enemigo, pero sea sabio, sepa discernir. Hablemos de negocio o de lo que sea, pero cuando me va a entrar a mis asuntos de Dios, espérate, tú no tienes calidad para eso. Enséñame tu fruto. Aleluya. Como me dijo alguien un día, pastor, eso no se hace así. En un momento de la historia de esta iglesia yo le dije, ¿usted es pastor por si acaso? No. Y entonces, ¿cómo usted me dice? Porque un ebanista sí me puede decir que eso no se hace así. Y que de allá del terreno la cosa se ve de otro color. Pero a mí me gusta cuando los obreros, Isabel siempre usa esto, me dice, ahora lo amo más, pastor, porque ella está pastoreando. Aleluya. Y ahí se sabe, gloria al Señor, la bendición que es pastorear, porque es una bendición. Recuerda cómo era antes. Y mi pregunta es, ¿por qué ha cambiado? Escribe esa pregunta y háztela en privado. ¿Por qué ha cambiado? ¿Te amansó la circunstancia? ¿Te amansó el diablo? ¿Te amansó las informaciones falsas que has recibido? El evangelio sigue siendo el mismo. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Dios no ha cambiado. Él es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. Lo que tú tienes que hacer es, recuerda de dónde ha caído. Recuerda, por favor, de dónde ha caído. Recuerda de dónde ha caído, porque ha cambiado. Dios quiere que tú sigas fervoroso, lleno del Espíritu, haciendo lo mismo que hacía en el principio. Y dice la Biblia que cuando el Señor venga, no se encuentre haciendo así. Por eso, la zarza que llamó la atención a Moisés ardía y no se consumía. Dios nos ha permitido tener 20 años en esta iglesia. Y tenemos el mismo gozo que cuando llegamos. Yo creo que un chin más. Y la misma determinación. Y el mismo anhelo. Y convicción de avanzar. No es porque somos fuertes. No, somos débiles. Lo sabemos. Lo entendemos. Nosotros, yo lo entiendo más que ustedes. Soy bastante débil, pero mi refugio ha sido Jehová. Mi refugio ha sido su palabra. Mi refugio ha sido el Espíritu Santo. Por eso estoy aquí hoy y alabo al Señor y glorifico su nombre. Recuerda de dónde ha caído si tiene memoria. Porque algunos hasta han perdido la memoria. Algunos de los hermanos de Éfeso yo creo que ya no recordaban los milagros que habían ocurrido. Se le olvidó. Aleluya. Es posible que aquí a algunos se le haya olvidado la cosa que Dios ha hecho con nosotros. Oiga, y le anuncio, Dios hará cosas mayores. Dios hará cosas mayores con nosotros. Aleluya. La segunda cosa que debe hacer para recuperar el primer amor es arrepentirse. Mira de dónde ha caído, recuerda de dónde ha caído y arrepiéntete. Es importante, hermanos,
que cuando conocemos nuestro pecado, que es la mejor, el acto más sincero, saber que yo he pecado. Porque a veces acusamos a todo el mundo de mi condición. Acuso al pastor, acuso a los líderes, acuso a los hermanos. Y yo no tengo culpa. Yo no. Porque yo soy bueno. Yo soy buena, yo no tengo culpa de nada. Es más, hasta me voy de esa iglesia, porque ahí todo el mundo es malo. Es bueno que yo me pueda examinar y saber mis debilidades, saber quién soy, saber lo que estoy haciendo, saber lo que hablo, saber lo que oigo, porque Dios conoce tus obras. Él conocía las obras de la iglesia de Éfeso, pero después de ver de dónde ha caído, arrepiéntete. Después de conocer nuestra falta, el próximo paso es arrepentirse. Lucas capítulo 13, versículo 3 dice: os digo, antes, si no os arrepentid, todo pereceréis igualmente. Hermanos, hermanas, la voz profética le llama al arrepentimiento. Si no se arrepienten, escuche bien, y cuando Dios me estaba dando esta palabra, yo fui estremecido, y yo espero que usted la escuche bien. Si no se arrepiente, vendrán momentos muy duros para su vida. Yo espero que la reciba tal y como el Señor me la dio. Si no se arrepiente, vendrán momentos muy duros para su vida. Número 3, haz las primeras obras. Mira de dónde ha caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y la pregunta que me surgía: ¿cuáles son las primeras obras? Hermanos, si te convertiste y naciste de nuevo del agua y del Espíritu, es decir, te convertiste y te bautizaste, tuviste primeras obras. Si naciste de nuevo, tuviste primeras obras. Y debes recordarla, porque ese es un momento emocionante. Gloria al Señor. Y estas primeras obras regularmente son entusiasmo al orar, al leer la Biblia, al congregarse, al evangelizar, al sostener la obra de Dios con mi finanza, auxiliar a los hermanos débiles. Aleluya. Servir en la iglesia del Señor. Esas eran las primeras obras. Pregunto, ¿ha cambiado esto? ¿Ya no tiene sentido? Antes predicaba y ahora, antes oraba. Se anuncia en la vigilia. Eso no es para mí. Yo soy un cristiano turista. Voy cuando quiera. Yo no tengo compromiso con nadie. Eso es pérdida del primer amor. Mira de dónde ha caído. Este es un pleito casado para siempre. Todos los días se arrecia, pero vamos adelante. Vamos adelante, ni un paso atrás. Oh, gloria a Dios. No, vamos en la recta guardia. En el nombre del Señor. No te quede atrás, hermano, hermana. No te quede atrás. Avanza. El Señor nos ha llamado avanzada. No somos de los que retroceden. Wow. Hay pastores que esto es demasiado. Demasiado. Con la B dicen algunos. Cibaeño que más usa esa palabra demasiado. ¿Sabes qué? Con la B. O con la J.
tanto trabajo, tanto orar. Así mismo dice el diablo y los demonios, tanto orar. Le dijo un endemoniado, estaba T.B. Joshua orando por un endemoniado y el demonio dijo, no he podido destruirlo porque tiene una mamá que eso es ora y ora, pero se lo dijo de pique. Todo el que se incomoda por la oración es socio del diablo, porque a ese no le gusta que oren. Pero esto se llama casa de oración. Aquí viene la gente cansado a orar, la gente arrastrado que llegó del trabajo, pero hay mucho que el diablo le pone como excusa. Tú estás muy cansado, tú trabajas mucho, no ores, y lo va atrapando y lo va atrapando. Tú puedes orar solo, eso es verdad, tú puedes orar solo, pero no dejes de orar en comunidad. Mira, hermano, yo oro mucho tiempo solo, pero ese tiempo que yo oro con mis hermanos, eso me fortalece para seguir avanzando en la guerra. El diablo no ama a la iglesia, el diablo quiere todo lo que él pueda entrar y hacer. Aleluya, lo va a hacer para que la iglesia se detenga. Pero permítanme decir, en un buen dominicano se le peló el billete, porque esta iglesia va a avanzar. Yo no sé de ustedes los que se van a quedar, y no dudo que muchos se queden todavía, y en el proceso algunos se han quedado. Hay una canción que me cautiva, esa canción que dice, voy al otro lado de la orilla de donde vengo, mucha gente se ha quedado, pero yo pongo mi mirada al frente, voy al otro lado. Gloria. Aunque usted se quede, yo voy a seguir. Si me deja solo, voy a seguir. Gloria, gloria, gloria al Señor. Y Pablo dijo, y yo tomo esa palabra, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mí la marca de Cristo. Gloria a Dios. Y Jesús dijo en esa carta, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído. Hay muchos que han perdido el oído espiritual. Si usted quiere, busque una gente sorda, y cuando usted le habla va a decir, así que responde. No te rías, Jacinta. Usted le habla cerquita, así mismo hace un sordo espiritual. No escucha nada. Puede oír que, mire, que tuvimos una vigilia, que eso fue tremenda. Que tuvimos un retiro que, si tiene oído, dice, ay, me lo perdí. Así que yo digo, cuando yo por una casualidad me quedo en una actividad que Antonia viene que me cuenta, eso me duele mucho a mí. Porque yo quiero estar ahí, yo no quiero decir, aleluya, aleluya. Perdieron el oído espiritual, ya no oyen. Están amansados, están conformados a este siglo. La iglesia que avance diferente siempre tiene que estar ardiendo, como decía Juan. Y a pesar de que pasen estas cosas, seguimos ardiendo. Seguimos ardiendo en fuego. Seguimos ardiendo en fuego. Seguimos ardiendo en fuego. Aleluya. Porque es el Señor y Él tiene control de toda nuestra vida. En esta declaración, Jesús nos aconseja prestar atención al mensaje dado a todas las iglesias para que podamos estar en el reino de Dios. Este consejo a la iglesia de Éfeso sigue siendo relevante para nosotros hoy.
Necesitamos mantener nuestro amor por Dios y amar a nuestros hermanos. Juan dijo, primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El llamado a la iglesia de Éfeso es también un llamado a nosotros, a la iglesia casa de oración, a cada miembro en particular. Recuerda, por tanto, de dónde ha caído, arrepiéntete y haz la primera obra. Le profetizo, hermano, viene un tiempo glorioso para esta iglesia. Viene un tiempo extraordinario. Viene un tiempo, aleluya, donde vamos a reír. Hemos llorado, aleluya, yo he llorado, muchos han llorado conmigo. Pero vamos a ver a Dios, vamos a ver al Señor de manera grande, poderosa, obrar, actuar en nuestras vidas, en nuestras familias. Alábele. Si usted no lo cree, usted no le cree a la promesa de Dios. Yo le creo y por eso estoy aquí. Si no le creyera, hace tiempo que hubiese alzado la patineta. Pero yo estoy mirando al invisible. Veo su mano poderosa obrar. Lo veo rompiendo obstáculos, deshaciendo obra del diablo. El diablo ha querido detenernos, pero no podrá. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Jehová, Dios de los ejércitos, y Él está con nosotros. Grítelo si cree eso. Aleluya. Debemos recordar nuestra pasión inicial por Cristo. Debemos arrepentirnos de cualquier complacencia o indiferencia que hayamos permitido que se arraigue en nuestro razonamiento o en nuestros corazones. Debemos volver a las obras de amor y servicio que fluyen naturalmente de nuestro corazón. ¿Usted sabe lo que es fluir naturalmente? Lo que hace el discípulo. Pastor, estoy al servicio de. ¿En qué puedo servirle? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ser útil? El miembro dice, a mí no me toman en cuenta, a mí no me visitan, a mí no me quieren, a mí no. Eso es el diablo. Eso es prueba de que el primer amor se fue, se murió. Hay que resucitarlo, hay que darle soplo boca a boca. Adore, adore. Y no hay gente más espiritual que la gente que se va guapo de la iglesia. Tienen a Dios, no tienen a nadie. Ellos están acabando. O que se meten en cualquier cosa. Ellos están acabando. Por su fruto. Dice la Biblia, por su fruto, hermano. Conozca a la gente por su fruto. Si usted va a buscar aguacate, no lo va a buscar en una mata de mango. Lo va a buscar en una mata de aguacate. Porque yo conozco las hojas de aguacate. Yo conozco lo que es un evangélico, un creyente, lleno de Dios, guiado por la palabra, que obedece a Jesús, sometido a su iglesia. Yo lo conozco de lejos, de que me habla. No importa de qué iglesia sea. Si habla 5 minutos conmigo me doy cuenta. Solo con 5 minutos. Nunca lo evito. Me siento 5 minutos con él. Lo primero que le pregunto, ¿cómo le llaman a su pastor? Algunos dicen, ay, no me acuerdo. Ya. Te freíste ahí mismo. Vino uno en estos días que se le veía por encima de la ropa que estaba engañando, que quería una ayuda. Uno de otra nacionalidad. Y yo lo miro porque se veía muy finito. Y tiene una filosofía difícil de penetrarle. Pero yo tengo al Espíritu de Dios. Y lo primero que le digo,
Él dice que era copastor en el país, en un país de Europa, que él era copastor. Digo, ok, yo dije, me dio entrada. Le dije, ¿cuál era el nombre de Pablo, el primer nombre? Pedro. Dije, está atrapado. Decía yo entre mí, yo no le hacía ver nada. Y le sigo haciendo preguntas sencillas como esa. Como hacen en el consulado hacen eso, porque hay quienes van y dicen en el consulado que son evangélicos y los cónsules, la mayoría son evangélicos. Y ellos le hacen preguntitas como esa. Y ya de que no, uno que le diga que es ministro al cónsul y le salga de que con que no sabe cuál fue el primer nombre de Pablo, ya está frito. Yo le hice otra pregunta sencilla. Le dije, ¿quién negó a Jesús? No, ¿quién entregó a Jesús? Y se queda así. Así. De eso no me acuerdo, me dijo. En fin, que yo lo que hice fue, yo estaba muy rápido, yo le di una ofrenda y le dije, vete, vete, porque no, me salía más barato darle la ofrenda que seguir investigando de él. Lamento de aquello que él se encontró, quizás, y lo atrapó en su... Y hasta me dijo, que lléveme a otra iglesia. Digo, no, vete tú. Hay manera sencilla, hermano, de conocer el fruto en momento delicado de la iglesia. Hay que ser delicado. No mezcle ni con su familia su devoción con Dios. Me voy a aprovechar que Julio no está aquí, pero posiblemente me esté escuchando en pantalla. Esa es una estrella de miembro que nosotros tenemos aquí. Julio Castillo. Julio Castillo, en momentos de crisis, donde gente de él han sido afectada, ese hombre se ha mantenido así. Y eso ha bendecido también a esa gente, porque eso lo ayuda entonces. Eso lo ayuda. Pero hay gente que desde que hay cualquier meneíto con su amigo, sí, sea amigo, pero no mezcle su relación con Dios. No pierda la unción, no pierda el fuego, no pierda el candelero, si no vendré pronto y quitaré el candelero de ti. Hay gente que ya no tienen candelero, lo perdieron, se lo quitó el Señor. El candelero antes era una lámpara que siempre tenía que estar encendida. Hoy el candelero es el fuego del Espíritu. Pero cuando usted está enojado con alguien, ahí no arde el fuego del Espíritu. Cuando usted está enemistado con alguien, cuando usted no está dando lo que debe dar al Señor, en trabajo, entrega, disposición, se fue el candelero, ya no arde. Y cuando no arde, cualquier cosa puede ocurrir en su vida. Porque dice la Biblia que una pequeña locura puede echar a perder todo. Bendito sea el Señor. Hermano, hermana, si nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, si renovamos nuestro amor por Él y vivimos en obediencia a su palabra, Él nos dará vida eterna y la comunión íntima con Él será permanente. Yo quiero esa comunión íntima. Yo no quiero perderla. Me muero si la pierdo. Eso es mi vida. Yo no puedo vivir sin el Señor. Yo no puedo vivir asfixiado. Una persona acostumbrada a ir de la mano con Dios, cuando pierde eso está asfixiado.
¿Tú sabes lo que es una persona asfixiada? Que no puede respirar. Hay gente que no puede respirar espiritualmente. Pero el Espíritu Santo está aquí. Él tiene, ¿cómo se llama eso que le ponen a los? No, ventilador no, mascarilla. Mascarilla de esa que... Un nebulizador. Tiene el Espíritu Santo, oye. Para poner. Y Él es tan especial que está dispuesto a dar aire boca a boca. Nos ama tanto. Entregue su corazón. No siga por el camino equivocado. Vuelva al Señor. Deje limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Aleluya. Vuelva al primer amor. Vamos junto con un grupo de hermanos y hermanas que hay en esta iglesia que no han doblado su rodilla ante Baal. Están ahí, han sido bombardeados, pero están vivos. Aleluya. Y dicen: yo sé en quién he creído y nadie me va a mover. Nadie me va a mover. Nadie me va a mover. Levante su mano y póngase de pie con la mano levantada. Y adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Y dele gracia. Y abre tu corazón. Y deja que el Señor te sane. Deja que el Señor te levante. Él está ahí. Sí, Señor. Yo creo en el poder de la palabra. No tengo que ir a tumbar gente. El Espíritu Santo le ministra parado, sentado, de lado. La palabra penetra. Sí, penetra. Y ahí está penetrando. Adórelo. Y reciba la paz que da el Señor. Oh, reciba esa paz. Oh, recíbala. Recíbala. Adora. Pueblo, iglesia, guerrero, guerrera. Adora al Señor.